Bueno, hermano, vamos a empezar la clase, hermanos. Yo tenía pensado cubrir el 8 y el 9, pero resulta que hablando con hermanos y hermanas, que voy a tener que irme todavía al mismo paso de tortuga, despacito, para poder entender bien lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mirar el contexto de Hebreos 8 y versículo 8. Okay. Y entramos en este bloque que requiere una explicación más detallada. Okay. Primeramente porque en nuestra traducción hay una, está bien traducida, pero hay una palabra que no se encuentra en nuestra versión, pero sí se encuentra en todas las versiones habla inglés. Y a mí me gusta más la versión español, creo que está más cercana, pero en este caso, ahí creo que ahí le fallaron. Que no que no está bien traducido, sino que había otra palabra que va con el contexto y que es la primera definición de la palabra. Entonces vamos a explicar eso, ¿ok? Pero seguimos con el fluido en Hebreos capítulo 8 y empezamos en el 6, ¿verdad? Seguimos fluido. Los primeros versículos del 8, del 1 al 5, es como un paréntesis, o sea, para hacer un contraste, ¿ok? Y cuando estudiamos el capítulo 7 y versículo 22 especialmente, la ley constituye hombres débiles, pero al Hijo con juramento, hecho perfecto, al Hijo con juramentos. El sacerdocio de Leví no era con juramento. ¿Okay? El punto del capítulo 7 es que ni el sacerdocio levítico o la ley de Moisés o la ley pueden perfeccionar. ¿Okay? Ese es el punto principal que hace. Pero en Cristo tenemos un sumo sacerdote, capítulo 8, versículo 1, a la diestra de Dios, que fue fiador durante, desde Adán hasta su venida. Él era el fiador y es el fiador nuestro hasta que Él venga por nosotros. Y también es mediador. Capítulo 6 y capítulo 8, versículo 6, lo que miramos la semana antepasada. Okay. Y el 7:25 intercede por nosotros. Es que es fiador, mediador, que intercede por nosotros. Y bendito sea Jehová, que en este momento el Señor intercede por nosotros. De todas las cosas que nosotros hacemos, yo creo que lo que más nos da temor y temblor, como hemos estado diciendo, es de enseñar la palabra de Dios, que le enseñemos bien, pues. O sea, siempre hay esa duda que a lo mejor estamos enseñando mal, y siempre recalcamos, ¿verdad?, que somos hombres y lo que nosotros presentamos simplemente es una opinión, un comentario de hombres. Lo que tiene que siempre estar sobre todas las cosas es la palabra escrita. ¿Okay? Nosotros citamos la escritura, pero los hermanos todos tenemos la obligación de leer la escritura. ¿Okay? En Hebreos 8:5 nos dice que el sacerdocio de Leví servía o sirve todavía, ¿verdad? Puede servir todavía, una figura. Sirven lo que es una figura y sombra del que va a venir, o sea, del Señor. ¿Okay? Y ese modelo o ese diseño nos dice, o sea, fue advertido Moisés por Dios, dijo, lo vas a hacer como lo miraste hacer, como miraste el modelo, así lo vas a hacer. ¿Okay? Y ese modelo o ese diseño nadie le puede cambiar. ¿Okay? Es más, no le pueden cambiar nada a la ley, incluidos los mandamientos, la construcción del tabernáculo y el ensayo que se daba a cabo ahí en el tabernáculo. Nadie lo puede cambiar, no le puedes añadir ni quitar. Y cuando Jesús empieza el sermón del monte, él dice, ¿verdad?, que ni una jota
ni una tilde de la ley será frustrada. ¿Ok? Así es que el Señor se sujetó a esa ley. Y el libro de Gálatas, capítulo 4, y versículo 4 y 5 nos dice que Jesús, el Señor, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, porque así estaba escrito. ¿Okay? Nacido de mujer, dice, y nacido bajo la ley. O sea que mientras el Señor estuvo en la tierra, Él no podía cambiarle nada a la ley, se tenía que sujetar a la ley, no podía modificarla, ni cambiarla, ni añadirle, ni quitarle nada. ¿Okay? La ley y la figura y el modelo eran perfectos para sus propósitos. ¿Okay? Y luego ya nos dice versículo 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La única manera para redimir a los que estaban bajo la ley era que Él se sujetara a la ley y cumpliera con la ley perfectamente. Y es el único que ha podido hacer eso. ¿Okay? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Okay? Así es que el Señor se sujetó a la ley. ¿Okay? Y no le podía cambiar. Ok, ya en Hebreos 8:6 en adelante empieza a hablar del pacto. Okay. La ley no tiene para dónde moverse de una posición a otra. La ley perfecta para lo que fue dado, para su propósito. No se puede mover para ni. La ley es ley, o sea, la ley no es de fe, pero el pacto sí. El pacto lo puedes mover de bendición a maldición. Tú vas a escoger como quieres. ¿Okay? Y también lo puedes mover de maldición a bendición. ¿Okay? Y así es que cuando estamos hablando de pacto, estamos hablando de algo diferente a la ley, no estamos hablando de la misma cosa. ¿Se puede modificar un pacto? No, se tiene que ser nuevo. Marta pregunta que si se puede modificar el pacto, y le digo que no. El pacto solamente se puede hacer nuevo, pero le va a costar algo al que va a hacer el pacto nuevo. Nosotros sabemos que le costó la vida al Señor. ¿Okay? Pero la semana pasada hablamos de lo que es un pacto, ¿verdad? Versículos 6 y 7, porque ya empieza a hablar de pacto. Y hablamos de lo que significa primero la palabra en su forma más básica, cortar por la mitad. Okay. Berit, la otra palabra que va antes de berit es karat, que es cortar, y berit, cortar por la mitad. Y la palabra pacto tiene que ver con una entrega. Se van a entregar a una promesa por juramento. Y a veces nomás menciona juramento y no menciona la palabra pacto. O a veces menciona pacto y no menciona la palabra juramento. Pero hay bastantes escrituras donde la palabra juramento y pacto están integradas, vienen juntas. ¿Okay? Ahora, como hemos estado tratando de enfatizar, ¿verdad? De que nosotros estamos alejados, por decirlo así, de los tiempos y de las costumbres. Que aquí nosotros no vamos a mirar a personas cortando un animal en la mitad, entregándose a una promesa por juramento, no lo vamos a ver. ¿Okay? Y estuve pensando, ¿verdad? ¿Qué sería algo semejante nomás para hacer la aplicación? Y le voy a preguntar a algunos que están ahí a ver si esto les puede ayudar, a ver si nos puede ayudar. ¿Okay? Cuando, bueno, voy a preguntar, hay algunos de los que estamos conectados aquí que se hicieron ciudadanos de Estados Unidos. María Esther, usted es la única entonces. ¿Tú, Margarita? Todavía no. ¿Tampoco usted, hermana Sandra? Ok. Le voy a preguntar a la hermana María Esther. Ok. Pero yo creo que, sí, pero yo creo que, Margarita, ¿piensas un día hacerte ciudadana? ¿Ciudadana? No. Ok. Yo sé que Marta sí quiere ser ciudadana. Ok.
Mi pregunta, hermana María Esther, es esta. ¿Qué retrato entra en su mente cuando usted se hizo ciudadana? ¿Qué retrato? Ajá, cuando se hizo ciudadana, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es qué es lo que se acuerda del proceso? Yo sé que tuvo que estudiar inglés, pero ¿cuál es No estudié inglés. Okay, Fueron 100 preguntas en español. okay. Pero ¿qué es lo que se acuerda más usted de cuando se hizo ciudadana? La verdad. Pues yo me hice ciudadana según por los derechos que puede tener uno aquí. Sí. Y yo en mi corazón sigo siendo mexicana, yo 100%. No porque sea ciudadana dejé de ser mexicana. Eso yo sentí, digo, no, yo soy mexicana y... ¿Pero qué se acuerda de cuando se hizo ciudadana? Me acuerdo como de qué, de las preguntas o de qué. ¿Qué era el punto más importante? ¿Qué era el punto más focal? El juramento. Ah, ok, ya dijo Margarita, el juramento. Ok, Margarita no se quiere ser ciudadana, pero en la mente es cuando tienes que levantar la mano, no sé, ¿verdad? Y jurar. Sí. Cuando emigra uno, también hace un juramento. Te dice Marta que cuando te emigras también haces un juramento. Okay. Y ese es un juramento entregándote a las leyes, ¿verdad? A servir al país. Okay, a las leyes de ajá. Así es que no, es lo que te acuerdas más. Okay. Y es lo que cuando estamos pensando de pacto, yo creo que es lo que nos acordamos o pudiéramos tener en la mente el momento cuando se hizo el juramento. Okay. Y yo estoy tratando de usar esto de la ciudadanía americana porque mucha gente dice, yo quisiera hacerme americano. Okay. Y nomás está pensando el día que levante la mano y jure mi lealtad a esta nación, porque yo también quiero el sueño americano. Okay. Y entonces es cuando se jura. Okay. Y el pacto es cuando se juraba. Pero no se juraba nomás es como si la única cosa, sino que había sangre en el suelo. Y había animales partidos por la mitad. Okay. Y y cuando se entregaba una persona a otra, a una promesa por juramento, para ellos era como uno de los días más felices, porque ya no va a haber guerra, vamos a tener paz. Okay. Y ese era el propósito de un pacto, estar completamente seguro que esta persona con la cual yo estaba en enemistad ya no me va a lastimar. ¿Okay? Y Dios hizo pactos con Abraham, Isaac y Jacob, hizo pactos con Israel. ¿Okay? Y lo que Dios estaba haciendo se estaba entregando. Ahora, el problema por el cual muchos predicadores y especialmente la Iglesia de Cristo dicen que el pacto y la ley es la misma cosa es porque primeramente no han estudiado el Antiguo Testamento como deben. Y la otra razón es que los pactos que vemos en la Biblia, hermanos, se habían practicado desde 3,000 años antes de Cristo. Este tipo de pacto donde cortaban un animal en la mitad y hacían un juramento. Antes, 3,000 años antes de Cristo, o sea, 1,000 años antes de Abraham, ya se estaba practicando este tipo de proceso o protocolo para asegurar la paz entre dos tribus o dos familias o dos naciones. ¿Okay? En 1950, en 1950, el año que nací yo, encontraron en Siria manuscritos de los pactos que hacían los sumerios, perdón. ¿Okay? Y ellos vivieron más o menos como 3,000, 4,000 años antes de Cristo. ¿Okay? Y en estas cartas o en estos manuscritos encontraron a reyes haciendo pactos, cortando animales por la mitad, dándose cosas
lo mejor que tenían, lo más precioso, se lo daba uno al otro rey y el otro rey se lo daba al otro rey. Y luego caminaban juntos sobre la sangre, hacían, se pronunciaban maldiciones y bendiciones. Todo esto apenas en 1950, que no hace mucho tiempo. Ahora, las iglesias de Cristo tuvieron su época de oro, o sea, cuando crecieron más, fueron desde los años más o menos 1930 a los 1980. Ya de los 80 para acá, la iglesia empezó a caer, y ahorita ya ni estamos en la lista, creo que de los primeros 100, pero en un tiempo la iglesia de Cristo era la iglesia que estaba creciendo más rápido que cualquier otra denominación, como dicen, ¿ok? Pero para esas fechas, para los 1930 a los 80, empezaron ya a escribirse los comentarios más populares. Unos hermanos Estados Unidos, McGarvey, Whiteside, otros hermanos que no los conocemos nosotros, pero ellos son los que hicieron estos comentarios, y esos comentarios son los que se enseñan en los seminarios o en las escuelas de predicadores. Okay. Pero cuando escribieron estos comentarios, no tenían esa información que ahora tenemos desde 1950. Okay. Así es que lo que enseñaron los hermanos sobre la ley y el pacto, ahora ya se dan cuenta que estaban equivocados, pero ya es muy tarde, porque esos comentarios todavía se encuentran casi en todas las librerías o bibliotecas de los predicadores. Okay. Mire, sin embargo, la escritura, la palabra de Dios, nos presenta bastante información para tener el concepto. Desde Noé, desde Abraham, que Dios le dijo, parte el animal la mitad. Y tenemos a Abimelech, Abraham con Abimelech, Isaac con Abimelech, Jacobo con Labán. Todos estos hicieron pactos, alianzas, y se hicieron juramentos y cortaron animales a la mitad y caminaron por la sangre. Y cada uno de estos eventos que leemos en el libro de Génesis, también en el resto de la historia del Antiguo Testamento, cada uno de estos eventos nos da información del poder de un pacto y su protocolo. O sea, nos da a nosotros información cómo se estableció un pacto, ¿okay? Y el poder de un pacto. ¿Okay? Y aparte de estos que mencioné ahorita en Génesis, ¿okay? Todavía hay 200 referencias más en la palabra de Dios, y cada una de estas referencias nos presenta con algo, con más información para entender que la ley y el pacto no son la misma cosa, y también para entender más sobre el pacto. Así que tenemos bastante información, ahí estaba. Ahora, ¿a qué se debe la falta de este conocimiento? Que desde 1930 a los 80, escribiendo todos estos comentarios, que están ahora obviamente equivocados. ¿A qué se debe la falta de este conocimiento? Si tenemos bastante información en las Sagradas Escrituras. Y la respuesta es esta, es el prejuicio. Simplemente decían, fue clavada en la cruz, está drogado, etcétera, etcétera. Y ya entraba un prejuicio negativo al Antiguo Testamento. Ya no lo miraban, o sea, no lo miramos como el Antiguo Testamento como un libro para entender el conocimiento, la teología de Dios. ¿Okay? Y ahora queremos corregir, y es lo que estamos tratando de hacer nosotros con este estudio. ¿Okay? Ahora, me puse a oír unos sermones sobre Jeremías 31, 31 a 34 de diferentes predicadores, ya sea de la Iglesia de Cristo o de personas que no son de la Iglesia de Cristo, y todos están bastantes, o sea, las ideas varían bastante, ¿okay? Pero estoy mirando que muchos de estos predicadores se están acercando un poco más a lo que la Escritura verdaderamente enseña, y casi todos están mirando que la ley y el pacto no son la misma cosa. ¿Okay?
Así es que por ese lado las cosas están mejorando. Pero también miro que muchos, cuando leen Jeremías 31, 31 al 34, se saltan de Jeremías 31, o sea, del profeta Jeremías, se saltan y se van hasta Hebreos. Y el tiempo, desde que se dio Jeremías 31 al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ese tiempo lo ignoran. ¿Okay? Y yo creo que ese es uno de los problemas cuando llegamos aquí a Hebreos capítulo 8, versículo 8. Ahora, vamos vamos a leer el versículo 8 y vamos a hacer es una corrección, pero yo estoy bastante, mi convicción es bastante fuerte sobre lo que voy a presentar esta mañana sobre esta traducción en español. Voy a leerlo yo porque vamos a leer bastante más y va a haber tiempo para leer, para que varios me ayuden a leer, ¿ok? Pero no más hasta el versículo, que voy a leer del versículo 6 al versículo 8, que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Okay? Hasta aquí no había hablado de pactos, aparte de lo que dijo en el capítulo 7. ¿Okay? Hasta aquí introduce la idea del pacto. En versículo 5 habló de la ley de Moisés, que representaba un modelo, o sea, una figura y una sombra, versículo 5, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Okay. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, okay, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y la semana pasada hablamos bastante sobre esto de que no tenía defecto. El primer pacto, dice, tenía un defecto. Okay. El primero, dice aquí, si hubiera sin defecto, o sea, diciendo que tenía un defecto. Okay. Y ahí muchos decían que pues está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés está defectuosa. No está defectuosa la ley de Moisés. Okay. La ley de Jehová es perfecta. Y como dije, no nos podemos ni para acá ni para allá. Ahí tenemos que quedarnos con eso. Okay. Con la ley de Moisés. Okay. Marta, te voy a hacer hoste. Voy a hacer host a Marta aquí. Porque si alguien se quiere meter. Entonces, presentamos bastante escritura para hacer esa diferencia, ¿ok? No había ningún defecto en la ley. El defecto estaba en el pacto. ¿Okay? Ahora, en versículo 8, lo que queremos ver ahora, y ahorita le voy a pasar una gráfica porque algunos sí nos pueden ayudar que saben inglés. Dice ahí en el versículo 8, porque reprendiéndoles, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Okay? Allí, el versículo 9, ni nos vamos a meter ahora. ¿Okay? Pero ahí muchos hermanos nos enseñaron la diferencia de la antigua ley y la nueva ley. Cuando está hablando aquí, cuando está hablando de pactos. ¿Okay? Ahora, es lamentable, versículo 8.1, que en nuestras Biblias esté traducido reprendiéndoles o reprochándoles. Es lamentable, para mí es lamentable. ¿Okay? En versículo 7 dice que si el primer pacto fuera sin defecto. ¿Okay? Y ahí la palabra en el griego es amemptos, o que significa sin defecto. Y esa misma palabra se encuentra en Lucas capítulo 1 y versículo 6. ¿Okay? Hablando ahí de los padres de Juan Bautista. Y ahí la palabra simplemente dice que ellos, Zacarías y Elizabeth, estaban dedicados a la palabra de Dios. Dice, ambos eran justos delante de Jehová y andaban
irreprensibles. Okay. Esa es la palabra traducida acá, irreprensibles, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que no les podían encontrar defecto, sin defecto. Okay. Y en versículo 8, cuando dice aquí, reprendiéndoles, la palabra es memphomai en el griego, que significa con defecto. Okay. Y esa misma palabra se traduce en Romanos 9 y versículo 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? La palabra inculpa es la palabra defecto. Okay. La misma palabra que encontramos en versículo 8, Hebreos 8:8. Okay. O sea que, pues, ¿por qué inculpa? ¿Por qué encuentra defecto? La misma palabra se encuentra en Judas capítulo 1 y versículo 16. Okay. Y estas palabras nomás se encuentran traducidas 3 veces. Okay. Muy poquitas veces, pero están ahí para comparar. En Judas 1:16 dice, hablando de estas gentes que andan molestando, dice, estos son murmuradores, querellosos, okay, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Okay. Murmuradores, okay, y querellosos, es gente que anda buscando defecto, anda buscando algo para criticar. Okay. Así es que la mejor traducción para el versículo 8 sería hallando defecto en ellos. Okay. No tanto reprendiéndolos o reprochándoles, que también se puede traducir, pero la primera definición de esta palabra es Murmuradores. la primera traducción es defecto, hallando defecto, porque estos murmuradores andan entre los hermanos buscando defectos para criticar. Okay. Ahora, el defecto no está en la ley, sino el defecto está en el pacto. Les voy a enseñar aquí, vamos a tener que hacer otra vez a mi marca. Voy a enseñarles una gráfica. Sí, por favor. Y aquí, a ver si me puede ayudar Glauco. Okay. ¿Ya me hiciste sos? Ok. Ok. Un momentito aquí, hermanos. Share screen. ¿Por qué no me queda share screen acá? A ver. Aquí está. A ver si me lo da. Ahí está. Ok. Ok. Glauco, o alguien que sabe inglés. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién más está ahí que puede leer inglés? Marta. Ya se me fue Glauco. Glauco. Hello. Ok. Facultades con... Glauco, ¿puedes mirar la gráfica? A ver. Sí la veo. Ok, quiero que me leas ahí versículos 7 y 8. ¿Está en inglés? Que lo traduzca. Que lo traduzcas, ajá. A ver. Lo que está, Si el Bueno, primer pacto lo que está estuviera sin defecto. ¿En inglés? Sí, no, así como le estás haciendo. Dice si el primer pacto estuviera sin defecto, entonces no hubiera lugar para buscar el segundo. Ok, ahora versículo 8. Pero
por haber. encontrando defecto en ellos. Él, vienen los días, dice el Señor, que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ok. Esta traducción se Así encuentra lee en inglés. ajá, en casi todititas, y eran como 40 versiones que chequeé, todas dicen lo mismo, el versículo 8, porque hallando defecto en ellos. ¿Ok? Lamentablemente en español traducieron reprendiéndolos, pero si lo miramos así, como está el 7 y el 8, y las palabras griegas casi son las mismas, la única diferencia entre la palabra griega de una y el otro es la palabra a. Es la palabra a del versículo 7 que dice a sin defecto, y el 8 sin la a es defecto. Entonces, lo que nos está diciendo es que Dios le encontró un defecto al pacto, pero el defecto estaba con la gente. ¿Ok? El defecto estaba con la gente. El defecto no estaba con Y en Dios. el defecto no estaba con la ley, el defecto estaba con la gente. ¿Ok? Y ahí es donde hicimos uno de los primeros o segundo error más grande. Primero, mirando el pacto como ley, y la segunda, poniéndole el problema en la ley. ¿Okay? Y el defecto no estaba en la ley, sino estaba en el pacto. ¿Okay? El defecto estaba en la entrega, pero no de Jehová. Porque cuando estamos hablando de pacto, estamos hablando de una entrega a una promesa reforzada con el juramento y el protocolo, ¿okay? De partir el animal en la mitad. ¿Okay? Entonces, el defecto no estaba en la ley, estaba en el pacto, en la entrega de la gente. Dejaron a Jehová. ¿Okay? En Salmos 14, y se lo pasé Glauco, yo pensaba que en Salmos 14, yo pensaba que este versículo este capítulo está hablando de la gente del mundo en general, ¿okay? Pero estoy mirando que está hablando, más bien le está hablando al pueblo de Israel, ¿okay? A la misma gente. Y este salmo se le atribuye a David, pero en los comentarios que miré sobre este salmo, dice, no, no es el estilo de David, no es David el que escribió esto. Y si lo escribió David es porque por inspiración del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero vamos a leer el 14, Salmos 14, 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Creo que el libro de Malaquías habla de esto. ¿Sí? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está en la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, dice, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Okay? Ahora, aquí está hablando de que la gente han dejado completamente a Dios y han rompido, han abandonado el pacto. ¿Okay? Y cuando está hablando, ¿verdad? De que les encontró defecto, pues el defecto estaba en ellos, que ellos habían dejado a Jehová y se habían ido con los ídolos. ¿Okay? Ahora, regresando acá a Hebreos 8, dice, porque reprendiéndoles, o sea, encontrando defecto en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Okay.
Ahora, cuando dice aquí, Establecer. dice, siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le dice esto primero? Okay. ¿Quién necesita oír esto? Okay. Y estamos citando aquí en Hebreos, estamos citando de Jeremías 31, del 31 al 34. Todo este bloque que empieza en el 8, ¿ok? En unas Biblias está puesto a un ladito, del versículo 8 al versículo 12, está citando de Jeremías 31, del 31 al 34. Ellos son los que primero tenían que oír esto, ¿ok? ¿Y qué estaba pasando? Pues, ¿qué es el contexto del capítulo 31 de Jeremías? Ahora, por ignorar el contexto primario, le vamos a fallar. O sea que no hay, para evitar eso, le vamos a fallar la aplicación de la cita aquí en Hebreos y vamos a cambiar toda la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya venimos con un prejuicio. ¿Okay? La gran pregunta es entonces, ¿a quién le aplica esta cita de Jeremías 31? ¿Okay? Ahora, aquí lo dice, en otras partes no dice para que se cumpliese, no. No. Está citando. ¿Okay? La falla entonces está con Israel y con Judá, con las dos casas, porque dice que va a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Con ellos fue el pacto. Okay. Con ellos, ok. Ahora, vamos a leer porciones para tratar de entender lo que estaba pasando, ok, con el pueblo. Okay. Vamos a ir entonces al contexto de Jeremías 31. Vamos a ir primero, vamos a Jeremías 31 y vamos a mirar, vamos a confirmar que esto se encuentra ya en Jeremías 31, que es lo que leímos acá. Okay. 31 y en versículo 31. 31. A ver, hermana María Esther, ¿nos puede leer el 30, de Jeremías 31, del 31 al 34? Sí. Ok, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, va, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok. Ese es el bloque que se cita en Hebreos capítulo 8, que lo acabamos de leer. Okay. Ahora va a ser un nuevo pacto. Okay. Cuando estamos hablando del pacto, una nueva entrega, okay, juramento. Okay. Con la casa de Israel. Lo dice ahí en el versículo 31. Con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, cuando Jeremías dice esto, la casa de Israel, que eran las 3 tribus del norte, ellos ya se los llevaron los asirios. Esas 10 tribus se las llevaron a Arán y se los llevó primero Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y luego después Salmanasar, reyes de Asiria, y se lo llevaron a Arán y luego a Gozán, y luego se lo llevaron a otros a lo que después lo que era Media, donde después van a estar Daniel y los demás, Mardoqueo, ¿ok? Y eso lo podemos leer en 2 Reyes 17.
¿ok? Porque ellos dejaron a Jehová y se los llevó, ¿ok? Se los llevaron lejos, ¿ok? Y esos, como que muchos dicen que esos perdieron su identidad, completamente la perdieron. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que algunos de la casa de Israel que fueron llevados allá lejos, que algunos de ellos retenieron su identidad como judíos, como israelitas, ¿ok? Ahora, la casa de Judá, que era de la tribu de David, ellos, parte de ellos, creo que el 31, parte de ellos ya están en Babilonia, si no están todos, ¿ok? Pero podemos leer de eso en Segunda de Reyes también, capítulo 25 del 8 al 11, donde vino Nabucodonosor y acabó con Jerusalén, quemó el templo y se llevó a los cautivos, se los llevó, en 3 cautiverios se los llevó para Babilonia. Jeremías capítulo 52. ¿Okay? Y en versículos 24 al 30. ¿Okay? Y ahí nos dice allí el número de los que se fueron. ¿Okay? Dice, bueno, como por el tiempo dice, los que tomó 26, pues Naburazarán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Dice el 26, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Hamad. Así Judá fue transportada de su tierra. ¿Okay? Judá, la casa de Judá. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, 3,023 hombres de Judá. 3,023. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivo de Jerusalén a 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Naburazarán, capitán de la guardia, llevó cautivos a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4,600. Estas son las que se llevaron en cautiverio. ¿Okay? Estas son las personas con las cuales el Señor hará, en mi opinión, fuerte, el nuevo pacto. ¿Okay? Ahora, la mayoría de los que hacen comentarios espiritualizan estas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, y se lo aplican a la iglesia. Yo batallo con eso. Yo no creo que podemos hacer eso sin considerar primero el contexto primario, ¿okay? El contexto completo del pacto desde su principio. ¿Okay? Ahora, vamos a leer vamos a leer un poquito aquí de los, le voy a pedir quiera leer, que nos lea poquito aquí del capítulo 30, ¿ok? Porque estamos estudiando el capítulo 31, de ahí estamos sacando, de ahí está citando el libro de Hebreos. Okay, Jeremías 30, ¿ok? Y quiero que alguien nos lea el capítulo 30 y después vamos a leer el capítulo 32 y en medio está el capítulo 31, nos está citando. A ver, hermana Marista, nos lee de Jeremías 30, del 1 al 4, por favor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Ok, hermana, gracias. O sea que ya están en cautiverio y Dios dice, los voy a traer para atrás. Los voy a hacer regresar de su cautiverio donde fueron transportados. Ok. Y no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, hermana, pero nos va a leer otra vez el versículo 18 y 19, por favor. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre su forma, según su forma.
Sí. Ahora, si miramos aquí el contexto, habla que la ciudad está quemada, el templo está quemado, no queda nada. Pero dice Dios, van a volver. Ok. Y ahora vamos a irnos al capítulo 32, hermana María Esther. 32. Ajá. ¿Qué versículo? Nos va a leer del versículo 26 hasta el fin del capítulo. Jeremías 32, 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, porque la hago quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora sí, dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Okay, y me alegraré. Hasta ahí está bien. Ajá, sí. Sí. Entonces, este es el contexto. El 32, los capítulos, no todos los capítulos están en orden cronológica. Aquí le dijo Dios a Jeremías que comprara una heredad, ¿verdad? Y que se la entregara a su tío, porque van a regresar de Babilonia y van a otra vez comprar propiedades allí, que después de que vengan de Babilonia. Ahorita, cuando se van a Babilonia, ellos, como quien dice, perdieron toda esperanza, que hasta aquí llegamos. Pero dice Dios, no, los tengo que castigar, pero van a volver. Y cuando vuelvan, van a poder comprar otra vez aquí. Y cuando estábamos estudiando el libro de Esdras y Nehemías, estábamos pensando, ¿verdad? Que, ¿cómo está eso? Pues sí, aquí tenemos la información, ¿verdad? Que van a regresar y van a poder comprar propiedades, ¿ok?
versículos, la última parte de este mismo capítulo habla de eso, van a poder regresar y comprar propiedades, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí en Jeremías, el contexto de Jeremías 31, capítulos 30 y 32, perdón, 30 y 32, el contexto es de que esta gente que va en cautiverio van a regresar, ¿ok? Entonces, cuando les dice el versículo 31 que vienen días cuando Dios va a hacer un nuevo pacto, ¿okay? Esto es lo que ellos tenían que oír, ¿okay? ¿Cómo vamos a estar seguros que todo esto se va a llevar a cabo? Pues no había otra manera para asegurar a la gente de una promesa, porque tú puedes hacer una promesa, ¿okay? Tenemos el libro de Tito que dice ahí, ¿verdad? Que Dios que prometió, Tito 1:1, dice 1:1 y 2, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza, dice, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí en la tierra, ¿cuántas veces no nos han prometido algo y la gente no cumple? Te juran hasta por la mamá que todavía no muere, te juran por la tumba de su madre, pero no cumplen, ¿ok? Pero Jehová cumple. Y la manera para asegurar una promesa donde la persona va a quedar sin ninguna duda es que Dios haga un nuevo pacto, ¿ok? Que haga un pacto, ¿ok? Y con esta gente que va a ir en cautiverio, con esa gente, que ya están en cautiverio también, ¿verdad? Dios va a hacer un pacto con ellos para que cuando regresen de Babilonia, que ellos estén seguros. Estamos seguros, ya no estamos bajo la maldición, estamos bajo ahora la bendición, ¿ok? Y estas son las personas con las cuales Él va a hacer su nuevo pacto, ¿ok? Ahora, Digo, yo les dé esta promesa antes, o antes de que regresen, para que puedan vivir con esa esperanza de que, ¿verdad? Dios nos va a seguir cuidando. Marta dice que esta promesa, ¿cómo dices? Pues sí, de que Dice ellos, Marta que ellos reciben esta promesa que de que va a Dios, haber un que nuevo ellos pacto reciben esta promesa para que vivan en esperanza. para de que van a vivan en regresar. esperanza, para que estén seguros. Porque si se esperan a saber esto después de los 70 años, pues van a vivir. Sí, van a ir en cautiverio con esta esperanza, que Dios va a hacer un nuevo pacto con ellos, los que van a ir en cautiverio, ¿okay? Y yo creo que una de las maneras para entender esto es cuando con una pareja se separan por algún violación al pacto matrimonial, que se separan y luego se quieren reconciliar. ¿Okay? Si se van a reconciliar, tiene que haber una promesa, tiene que haber algo seguro. Es que lo que hiciste, lo voy a olvidar. Porque si se reconcilian y la persona le está recordando lo que hizo, siempre recordándolo, no va a haber una reconciliación completa, no va a trabajar así. Si la persona te dañó y la vas a recibir, tienes que decir, ok, borrón y cuenta nueva. Del otro modo vas a estar escarbando el pasado y eso simplemente lo vas a frustrar. Okay. Y Dios le está diciendo, voy a hacer un pacto nuevo con ustedes. Okay. Y estos son los que van en cautiverio. Ahora, vamos a mirar esto del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Okay. Ahora, en Éxodo 24, del 5 al 8. Okay. ¿Por qué sería necesario de hacer un pacto con el pueblo de Israel? Okay.
¿Por qué no nomás decirle a Dios, ok, vamos a salir de Egipto y vamos a entrar a la tierra prometida? ¿Y por qué hizo un pacto Dios con ellos? Okay. Aquí en Éxodo 24, dice ahí que Moisés tomó la sangre, bueno, dice el 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Éxodo 24, 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Dios hace un pacto con el pueblo. Okay, ahora, ¿cómo se portó el pueblo antes de salir de Egipto? Cuando llegó Moisés y le dijo, el Señor me apareció y Dios nos prometió que vamos a salir de aquí. La gente dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bien. ¿Cómo se portó la gente? Portaron rebeldes, ¿no? Casi Y los querían agarrar a piedradas. Ajá, sí. Ok. Y grosero. Ajá, entonces Dios hace un pacto con ellos. Okay, para asegurarles a la gente, ¿verdad? Que yo me voy a entregar a ustedes. Okay, ustedes nomás tienen que obedecer esto. Okay. Pero ellos, Isaías 24, del 3 al 6, dice que ellos rompieron el pacto eterno, porque sí era un pacto eterno. Y cuando rompes el pacto, y ya no estás bajo la bendición de Dios, ahora viene la maldición, porque cuando haces un pacto, se pronuncian bendiciones y luego están las maldiciones. Entonces, salen de Egipto y entran en el desierto y están en el desierto por 40 años. ¿Y cómo se comportaron en esos 40 años? Mal. Pecando. Glauco nos dijo que, ¿verdad? Que se le Pecando. olvidaba. Ajá, pecando. Ahora, llegan a la orilla para allá, para cruzar a la tierra de Canaán, y Dios hace otro pacto con el pueblo. Okay. En Deuteronomio capítulo 29, después de pronunciar las bendiciones y maldiciones, okay, porque van a entrar, nos dice ahí que estas son las palabras, ahí en Deuteronomio 29 dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrasen con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Okay. El primer pacto que Dios hizo con Israel lo hizo en el monte de Horeb. Y ahora, después de los 40 años, hace otro pacto con ellos en el monte de Moab. Y dice allí, además o aparte del pacto que concertó con ellos en Horeb. Okay. Y tenemos en Éxodo 20, tenemos los 10 mandamientos, y en Deuteronomio 5 tienes los mismos mandamientos, en la misma ley. Pero ahora es un nuevo pacto. El que hizo en Horeb se puede decir que es, ahora viene siendo un pacto viejo, un antiguo. Ahora es un pacto nuevo que hace con el pueblo. ¿Okay? Y todos los pactos son nuevos. ¿Okay? Cuando Dios hizo el pacto con Israel, no le dijo, este es el antiguo pacto. No, siempre eran nuevos los pactos. ¿Okay? Ajá. Ahora, aquí hace el segundo pacto con Israel en Deuteronomio 29:1. Es el segundo. Primero lo hizo en Sinaí, el segundo lo hizo aquí en Moab. Okay. Ahora, en Deuteronomio 31, Moisés profetizó el evento del que estamos leyendo acá en Jeremías 31. Okay. Y aquí Dios le dijo a Moisés, es lo que va a hacer la gente. Deuteronomio 31. Estamos hablando de unos quizás 800 años todavía en el futuro. Okay. Deuteronomio 31, empezando con versículo 16, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará.
e invalidará mi Mi pacto pacto. que he concertado con él. Va a invalidar el pacto. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchas males y angustias y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habían hecho, por haberse vuelto a Dios. Ojalá. Ahora pues dice, Como ya. escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidando mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que les juré. O sea, antes de entrar, yo sé lo que va a pasar. Y Moisés profetizó ese evento en un cántico. Y me pongo a pensar, yo no creo que ellos querían cantar este cántico que se encuentra en el capítulo 30. Yo creo que ellos no querían cantar ese cántico, pero dijo, ese va a ser mi testigo. ¿Okay? Entonces aquí Moisés ya está hablando de la necesidad de un tercer pacto. El que hizo primero en Sinaí, el segundo que hizo en Moab, y ahora está hablando Moisés de todavía vamos a necesitar hacer otro pacto allá en el futuro. ¿Okay? Y este es el contexto entonces de Jeremías capítulo 31. ¿Okay? Ahora, Jeremías profetizó durante el tiempo del rey Osías, hijo de Amón, que era nieto de Manasés. Y Manasés fue el peor rey de Judá. En segunda de Reyes 24 vemos ahí que este rey hizo tantas cosas tan terribles. ¿Okay? Y han pasado ya 60 años desde la muerte de Manasés, pero dice Dios, todos tengo que hacer esto. ¿Segunda de Reyes qué? 24. ¿24 qué? 1. Ok. Dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyese conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente dice, vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. ¿Okay? Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. A pesar de que Manasés se arrepintió. Y aparte de que una reforma que se llevó a cabo por Josías, dice Dios, de todos modos, lo tengo que destruir. ¿Sí? En la maldición del pacto, Jehová no los va a abandonar completamente. ¿Okay? En la maldición no los va completamente, no los va a abandonar. ¿Okay? En Deuteronomio 4:31, y lo encontramos otra vez en Levítico, pero en Deuteronomio 4:31 dice que el Señor los va a visitar, aún cuando estén en cautiverio. ¿Okay? Dice el 4:31, dice, bueno, Porque Dios nos misericordioso es Jehová. Vamos a ir un poquito para atrás, dice 29, dice versículo 27. Bueno, ¿quieres leer tú, Magui? Del Deuteronomio 4, del 27 al 31, por favor.
Ok. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en números entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses hechos de mano de hombres, de madera, piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieren en angustias, te alcanzaré en todas estas cosas. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque ese versículo 31 que es clave, 31. el pacto que hizo con sus padres. ¿Okay? Ajá. Ellos, aunque ellos rompan el pacto y todo, Dios los va a castigar, la maldición va a caer sobre ellos y van a ir en cautiverio. Y es lo que estamos leyendo acá en Jeremías 31, ¿ok? Ahora, este pacto, esto es lo que hace el pacto tan precioso, ¿ok? Que dice Dios, no olvidaré el pacto que hice con vuestros padres. Está hablando aquí de los pactos, el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿okay? Y con el pacto que hizo con David. ¿Okay? Ahora, nosotros olvidamos, a eso se refiere aquí, que ellos se van a olvidar de Jehová. Cuando entren en la tierra, se van a olvidar de él. Nosotros nos olvidamos de Dios, violamos sus mandamientos, rompemos el pacto, pero Jehová no. Okay, Jehová no. Tiene que aplicar la maldición, sí, pero la maldición tiene su propósito. Entonces, en Jeremías 31, del 31 al 34, le está hablando al remanente que va en cautiverio, pero va a regresar. Va a regresar. Vamos a leer, ahora sí vamos a Jeremías y vamos a leer unos pasajes ahí de Jeremías, primero capítulo 3. Jeremías. Sí. Ya es hora de terminar, ya estamos para terminar. El 3 y versículo 18. ¿Qué lee, Margarita? Ajá. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Ok, ¿cuál es la tierra del norte? No sé, Israel Ok. Ok, vamos al capítulo 23. 23. 7 y 8. 23, 7 y 8. 23, 7 y 8. ¿Lo leo? Sí. 23, 7 y 8. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirás más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en sus tierras. Ok. Entonces, dice, ya no van a, y la gente ya no va a usar esto como el preámbulo del pacto que vive Jehová, que nos hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que va a cambiar el preámbulo. Ahora va a decir, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte. ¿Cuál es la tierra del norte? Egipto. Egipto. No, Egipto está al sur. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De la tierra de Canaán. Asiria, No. Babilonia. Babilonia. Babilonia es la del norte. Era del norte. Cuando mire el norte, casi todo el tiempo se va a referir a Siria o Babilonia, pero es la parte Es la parte del norte. entre los ríos Éufrates y Tigris. Okay, esa parte. Okay.
Dice, ahora ya no vamos a decir que nos sacó del sur. Ahora vamos a hablar de Jehová que nos trajo del norte. Porque van a pasarse 70 años en cautiverio. Okay. Ok, ajá. Entonces, cuando está hablando Jeremías 31, 31, el 34 está hablando de que va a hacer un nuevo pacto con ellos. Con los que van, se los llevan sin ropa ni nada amarrados, se los llevan al norte, como allá. Ah, Muchos los van a matar, pero allá van a ir a dar. ¿Por qué? Porque es la maldición del pacto. Dice Dios, pero no los voy a abandonar, porque hay un pacto que sobrelapa los pactos que hizo con Israel, y ese es el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. ok. Dice que si desde allá, donde, no importa dónde están, allá en el norte esparcidos, si desde allá consideras en tu corazón, yo los haré volver. Y les voy a cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne. Okay. Y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Okay. Pero ese es el contexto de Jeremías 31, 31. Okay. Y por eso creo que necesitamos primero estudiar el contexto de Jeremías 31, 31, para ver de qué está hablando primero. Okay. Y yo creo que también incluye el 31, el 31, el 34, la venida del Señor. Okay. Pero primero está hablando de esta gente que va a venir de allá. Okay. Ahora, todos los pactos que hizo con la nación de Israel, esos pactos, los pactos de Abraham, de David, Isaac, esos pactos sobrelapan, o sea que tienes como que dice, tienes el pacto, los pactos que hizo con Israel, ¿okay? Pero el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, esos sobre, ¿cómo dice? Yo traté de buscar la palabra y pues llegué, es la palabra que encontré. Dice, traslapa o sobreponen, están por encima de ajá. O sea que si rompen este pacto, que cae la maldición, no es el fin del mundo, porque está el otro pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, porque dice Dios, pero me voy a acordar que el pacto que hice con Abraham y Jacob y Isaac y Jacob, y lo voy a hacer regresar. Dios no los podía dejar en Babilonia. No. ¿Por qué? Porque hizo un pacto con Abraham, de tu descendencia. De tu descendencia va a venir uno y van a ser aquí. Que van a ser en este tiempo, y por medio de él se va a hacer la expiación que Dios prometió desde Adán y Eva. Así es que ese es el contexto, ¿okay? Sí. De Jeremías 31. Y ahora sí yo creo que podemos mirar Hebreos 8, del 8 al 34, entendiendo que no es un cumplimiento de Jeremías 31, sino que es algo que Dios ha estado haciendo. Ya había establecido, ¿no? Ya sí. Dios ya había establecido el pacto con Abraham, la promesa. Era algo que Dios ya había hecho con Israel. Ya había hecho, este va a ser el tercer pacto, se puede decir. Pero Dios había hecho eso con ellos. Okay. Bueno, ahí vamos a dejar. Ok. Pero ahí tienen el capítulo 30 y el 32, si quieren leerlos completamente para que vean cuál es el contexto del 31. Okay. Muy interesante para mí, pero no había tiempo. Ok, hermano, ya nos pasamos mucho tiempo, ya nos pasamos más de una hora, yo creo. Bueno. Eso por